Irracionalidad y arbitrariedad, el harakiri de Donald Trump. La forma irracional y arbitraria de usar instrumentos comerciales con efectos de crisis en la economía mundial ha dado un golpe de realidad a Donald Trump y a su equipo cercano. Las verdaderas fricciones entre el proyecto económico López Obradorista de la 4T, los lineamientos de mercado muy estrictos del TEMEC y la propuesta de reconstrucción económica estadounidense denominada Make America Great Again se esconden detrás del voluntarismo agresivo del presidente Donald Trump. En sus dos incursiones en la presidencia, Trump ha tocado de manera muy certera el problema del tráfico en Estados Unidos, que tiene su origen en los cárteles denunciados como protegidos del gobierno mexicano. Sin embargo, así como se sacó de la manga la carta del narcotráfico mexicano y la posicionó en documentos oficiales de la Casa Blanca, de esa misma manera decidió disminuir las presiones sobre México en materia de cárteles protegidos. Contradictorio, ¿no lo cree? Trump dio casi todos los pasos para tomar el control de la estrategia estadounidense contra los cárteles mexicanos, pero en el último instante dio un golpe de timón y dejó sueltos esos hilos. Denuncias de que en México es un Estado, declaraciones de que los cárteles mexicanos están protegidos por el gobierno mexicano, insistencias de que el contrabando de fentanilo a Estados Unidos es culpa de México, caracterización oficial de terroristas a 6 cárteles mexicanos, aprobación formal para el envío de boinas verdes, expertos en contrainsurgencia delictiva para capacitar a marinos mexicanos e instrucciones al Departamento de Estado para preparar incursiones en México contra bandas del narco. Una retahíla interminable, pues. Pero Trump cometió un error estratégico propio de quienes desconocen el funcionamiento de las instituciones del Estado. Es un empresario voraz devenido a político ignorante de las normas. Decretó el uso de aranceles propios del comercio exterior regulados de manera estricta como tarifas de castigo contra México y Canadá, condicionando a que estos dos países, que constituyen las fronteras clave de Estados Unidos, disminuyeran el tráfico al interior del territorio estadounidense y que los mexicanos destruyeran, no controlaran, las estructuras del narco en México, como si eso fuera fácil. Todo iba bien hasta que comenzaron a llegar a la oficina oval de la Casa Blanca las informaciones de inestabilidades comerciales y especulativas en las bolsas por la forma arbitraria de usar instrumentos comerciales con efectos internos y de crisis en la economía mundial. ¿Qué esperan y qué esperaban al detonar una guerra comercial? La guerra de aranceles solo en los 3 países del TEMEC iba a afectar el precario equilibrio en el comercio exterior internacional que ya había estado padeciendo conflictos desde el hoyo recesivo de la pandemia en 2020. No tenemos que recordárselos. En la Casa Blanca se percataron con claridad del desajuste que provocaría en la economía estadounidense la decisión de Trump de reconcentrar empresas dentro de Estados Unidos. Eso como una decisión de suyo contraria al TEMEC y el castigo arancelario a México y Canadá, y que, además, provocaría respuestas arancelarias que impactarían las importaciones estadounidenses del tratado. La suma de estas variables hubiera hundido las expectativas bastante precarias del PIB estadounidense para este año y el próximo. ¿Y sabe qué? Todavía no estamos exentos de ello. El modelo de reconstrucción económica de Estados Unidos que planteó Trump como MAGA tendría que tardar varios años en ser funcional, pero en el camino generaría sobresaltos recesivos y rupturas de cadenas productivas que funcionan de alguna manera. La última vez que Estados Unidos planteó una guerra comercial, detonó la crisis de 1929, vale la pena recordarlo. Y el problema no era la decisión de un presidente de Estados Unidos, sino la puesta en operación de un proyecto que habría que pasar por la declaración de terminación del TEMEC primero, que sigue beneficiando a los productores estadounidenses. El presidente Trump no supo mezclar comercio con narcotráfico. Sus declaraciones tronantes generaron agitaciones en las políticas de seguridad de Estados Unidos y al final no tomó la decisión extrema de atacar a los cárteles mexicanos dentro de México. En respuesta, México hizo muchas concesiones de soberanía, pero al final se negó a tomar la decisión de atacar operativamente las estructuras territoriales del Sinaloa y anunció un mitin político de cohesión interna de la mayoría morenista gobernante. Y a Claudia Sheinbaum le fue requete bien. Exaltó el sentimiento nacionalista dentro y fuera de México, subió su popularidad. Donald Trump ha tenido que recular y ahora enfrentarse a la realidad económica interna de su país, al tiempo que la oposición en México quedó como bufón de circo de poca monta. De acuerdo con expertos en comercio exterior, Trump ya no podrá usar los aranceles ni siquiera como amenaza porque los mercados se lo impedirían. Tampoco trabajó acuerdos concretos con México para los operativos específicos contra los cárteles en funcionamiento, y solo se tendrá que conformar con que México aumente solamente el decomiso de fentanilo ya en circulación. ¿Y sabe qué? Continuarán funcionando los laboratorios que fabrican esa droga química. En términos concretos, Trump
perdió su jugada de inicio de gobierno y solo fortaleció las administraciones de México y Canadá que no confían en su vecino. La forma irracional y arbitraria de usar instrumentos comerciales con efectos de crisis no solo en los norteamericanos, sino en el mundo entero, ha dado un golpe de realidad a Donald Trump y a su equipo cercano.